Hoy vamos a hablar de dos temas que tienen mucha controversia por petición popular, por así decirlo. No, por petición de Mónica, que nos dejó un comentario en el canal de YouTube de que quería que, bueno, pues le diéramos luz a una frase que se dice muy habitualmente y que ahora vais a entender muy bien. Y además voy a añadir otro tema que también me preguntó en una de las clases, que también suele traer mucha controversia. Así que, dentro vídeo. Vamos a desgranar o a intentar entender un poquito más esta frase. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado. Que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Seguro que esta frase os suena mucho, bueno, pues porque al inicio de la misa se suele decir bastante. Y bueno, pues Mónica en un comentario nos pidió que por favor interpretáramos esta frase o nos diéramos un poquito de luz a esta frase porque tenemos que reconocer que está muy cargada de contenido emocional, pues que carga mucho, ¿vale? Que es como mucha culpa, nos genera mucha culpa, valga la redundancia de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Tengo que decir que yo aquí estoy transmitiendo el mensaje de Jesús, no el mensaje de la iglesia. Y esta frase, siento mucho decirlo, no es de Jesús, sino de la Iglesia Católica. Concretamente, forma parte de una oración litúrgica compuesta por la Iglesia varios siglos después de la muerte de Jesús. O sea que no tiene nada que ver Jesús en esta frase. De hecho, el texto pertenece al Yo Confieso, al Confiteor, y es una oración incluida en la Misa Católica Romana desde aproximadamente el siglo XI y no aparece en ningún evangelio ni en ningún texto original de Jesús. Fue escrita por teólogos y por monjes y forma parte del ritual penitencial para preparar el corazón, digamos, para la Eucaristía, ¿no? Pero a pesar de que no, bueno, no fue creada por Jesús y no la dijo Jesús en ningún momento, vamos a intentar darle un contenido diferente al de la carga emocional de culpa, ¿vale? Se trata de una confesión pública de humildad donde reconocemos ante Dios y ante la comunidad que hemos podido cometer, errores. Cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de cuando juzgamos a nuestros hermanos, cuando se envidia o cuando se desea algún tipo de mal a alguno de nuestros hermanos. Cuando hablamos de palabra, es cuando se hiere, se miente, se manipula a través de la palabra. Cuando hablamos de obra, es cuando se actúa desde el ego o desde el miedo. Y cuando hablamos de omisión, es cuando no se hace algo, cuando dejo de hacer algo por alguien o cuando dejo de hacer el bien por indiferencia, por miedo o por comodidad simplemente, ¿vale? Entonces, la omisión es cuando estoy dejando de hacer. Y la triple repetición de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, al final lo único que nos lleva a una responsabilidad personal, no para el castigo, ni mucho menos, sino para reconocer la propia participación dentro del sufrimiento. Porque aquí estamos todos de copas con el ego, sufriendo y no aceptando lo que ya es, que eso al final nos acaba llevando al sufrimiento. Entonces, el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, no es para que te castigues ni para que te des con el látigo, sino para que tomes responsabilidad de dónde estás colocado, de en qué sitio estás colocado y que empieces a poder liberar, ¿no? Lo podemos decir de otra manera, es que el ego reconoce su desconexión del alma, ¿no? Es como he pecado significa he olvidado quién soy, he creído estar separado de Dios o de mi esencia, de pensamiento, palabra, obra y omisión, he creado desde el miedo, desde el juicio o desde la inconsciencia en distintos planos de mi ser, que es lo mismo.
Y el por mi culpa es, como decía antes, reconozco mi poder creador y no soy víctima de nada ni de nadie. No soy víctima de nada ni de nadie. Que aquí el que más o el que menos se coloca casi siempre en un lugar de víctima. Entonces tenemos que darnos cuenta de ese por mi culpa es reconozco mi poder creador y no soy víctima de nadie. Es el paso como de la culpa inconsciente que paraliza y castiga a la responsabilidad consciente que libera y transforma. Jesús no habló nunca ni de culpa ni de castigo. Y esto tenemos que tenerlo claro porque ya he dicho que el mensaje que quería transmitir era el de Jesús y no el de la Iglesia. Es verdad que la Iglesia ha podido interpretar o difundirlo de otra forma diferente, pero bueno, incluso así, como acabo de explicarlo, podríamos verlo de otra forma completamente distinta a como lo dice la Iglesia, ¿vale? Como digo, Jesús no habló de culpa ni de castigo porque su enseñanza se centraba nada más en el perdón, en la conciencia del amor y en la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, él decía, en vez de decir culpa, decía, vete y no peques más, ¿no? Que esto es de Juan 8:11. Y ahí te está invitando, cuando te dice vete y no peques más, te está invitando a aprender de la experiencia, no a castigarte. Te está diciendo, ve y aprende de esta experiencia. En vez de sentirte culpable de haberte equivocado o sentir que te tienes que castigar, es ve y aprende de esta experiencia, no te castigues, ¿no? Y enseñaba que el reino de los cielos está dentro de nosotros. De hecho, esto es de Lucas 17:21. El reino de Dios está dentro de ti. Es decir, que la divinidad no está fuera juzgando al otro, sino está dentro guiando. Y Jesús hablaba de reconocer el error desde el amor, no desde la culpa. Por lo tanto, creo que queda bastante clara la interpretación de la frase que hemos dicho al principio, que al final es tú decides cómo quieres interpretarla, ¿no? Si te quieres seguir dando en el pecho por mi culpa y seguir castigándote y tal, que al final, vale, es como nos lo decía la iglesia, pero el cómo te lo quieras tomar tú, al final es tu libertad. O quiero decir, vale, me doy cuenta, pues que en algún momento de mi vida la picio y juzgo a otra persona, o pienso mal de otra persona, o actúo mal hacia otra persona, porque esto lo hacemos todos. Entonces es como desde la humildad reconozco que me equivoco y tomo la responsabilidad. Punto. Aquí podríamos ya dejar esta frase, porque creo que está bastante ya bien desmenuzada, por así decirlo, ¿no? Y ahora me gustaría poder hablar de otra cosa que también trae como mucha controversia y es que estuvimos el otro día, como digo, hablando en clase en la membresía de los martes de si Dios creó el mundo o no creó el mundo, porque el curso de milagros, dependiendo de dónde lo leas, pues parece que Dios ha creado el mundo o que Dios no ha creado el mundo. Pero en el fondo, tanto en el Antiguo Testamento, que es la herencia judía, como en el Nuevo Testamento, que es la enseñanza de Cristo, como en el curso de milagros, el mensaje es el mismo, ¿vale? El curso de milagros que nos habla Jesús a través de Helen Sukman, que fue un mensaje canalizado, para el que no lo sepa, y digamos que, pues eso, que en todos al final acaba diciendo lo mismo y es que Dios no creó el mundo. En el Antiguo Testamento, en el texto original de Génesis 1, 1:1-3, creo que es, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Os voy a dar como la frase inicial, ¿vale? Y luego la desgranamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Vale? Vamos como a desgranarla bien para que entendamos qué significa en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, porque parece que ha creado el mundo físico. Entonces, desde una lectura literal, esto significa que parece que Dios creó el universo físico, pero si le damos un poquito más de sentido y de profundidad,
o desde la visión del curso de milagros, no habla de la materia, ¿vale? Sino de estados de conciencia. Los cielos es la conciencia unida, es el estado de plenitud, es la creación real del amor. Y la tierra es la mente que empieza a percibirse separada, es la dualidad y es el sueño del Hijo de Dios, que soñó que se separaba de la fuente, que esto es lo que nos comenta el curso de milagros, pero en el fondo el Antiguo Testamento nos habla de lo mismo. Los cielos es la conciencia de unidad y la tierra es la mente que quiere separarse. Así que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese principio no es el inicio del tiempo, sino es el momento en que la mente parece que no lo es, y nunca sucedió, parece olvidarse de la unidad con Dios y comenzó a percibir esos opuestos. En el curso de milagros dice, el Hijo de Dios tuvo una diminuta, loca idea de estar separado de su fuente. Fue una idea loca, pero nunca llegó a realizarse. Ese es el principio del mundo, del que habla el Génesis, pero en una clave simbólica que si lo leemos literal, pues claro, nos puede confundir. Creó Dios el cielo y la tierra. No, es en clave simbólica, ¿vale? Seguimos con la frase. La tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. A ver, ¿cómo explico? Esto representa como estaba desordenada, es como la confusión mental que surge del Hijo de Dios al creer en la separación. Es ese vacío interior, es ese miedo, ese caos, es la percepción de un mundo que te amenaza, que es el que vemos ahora, ¿no? Es el sueño que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, desde el curso es esa parte de la mente dormida. La tierra desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Esta es la mente dormida que ha proyectado un mundo donde hay pérdida, un mundo donde hay dolor, un mundo donde hay muerte, un mundo donde hay carencia. Todo esto es lo que proyecta la mente dormida, es una sombra del amor que se olvidó ser. El mundo fue hecho como un lugar donde Dios no pudiera entrar. Esto es del curso de milagros, está en el texto, creo, en el capítulo 18, creo, no estoy segura, pero está en el capítulo 18 y dice, el mundo fue hecho como un lugar donde Dios no pudiera entrar. O sea, el mundo que nosotros hemos imaginado, el mundo que nosotros hemos creado, es separado de Dios. Por lo tanto, hemos creado un mundo que parece que no dejamos entrar a Dios, que solo esa mente dormida es la que está proyectando que todo ha ocurrido. Seguimos con la frase. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí entra el Espíritu Santo, que el curso es como la voz de la unidad dentro del sueño, ¿no? Digamos que el Espíritu Santo es esa parte que está en la fuente y en la tierra. Es como un eslabón que une como los dos mundos, ¿vale? Es la voz dentro del sueño. Es esa presencia amorosa que no se pierde en la ilusión y que nos sigue susurrando dentro de cada mente que aún estás en casa. Las aguas, ¿vale? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Las aguas representan el inconsciente, las emociones, pensamientos del alma dormida, ¿no? Digamos que representa esa parte de toda la parte emocional que vivimos aquí mientras estamos dormidos. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es decir, el Espíritu Santo está ahí todavía y se mueve entre como las dos partes, ¿no? El Espíritu se mueve sobre ellas, pero sin juzgarlas. Es decir, tú le entregas al Espíritu, oye, pues estoy teniendo este miedo, te lo entrego para que tú me lo devuelvas con una percepción correcta, ¿no? Que esto es lo que dice el curso de milagros. Él no te juzga por tener emociones, ni por estar triste, ni por juzgar, ni por... No, él simplemente, si se las entregas, las guía hacia la luz. Y la última frase de este texto dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta frase me encanta, ¿no? Es como, y dijo Dios, fue la luz, sea la luz, y fue la luz. Esta frase no describe la creación del sol o de las estrellas, ¿no? Sino ese momento del despertar de la conciencia
que todos vamos a tener. Digamos que esa es la voluntad de Dios, el que todos despertemos. Y el libre albedrío, que esto ya creo que lo he contado en otras ocasiones, es cómo elijo yo despertar. Si elijo despertar a través del sufrimiento o decido estar ahí dormida eternamente hasta que me den una bofetada cósmica, como digo yo, y acabe despertando de otra forma, ¿no? Pero digamos que el ir despacio, el ir deprisa, con sufrimiento, sin sufrimiento, con amor, con miedo, eso lo decido yo, es mi libre albedrío, pero todos vamos a despertar. Entonces, se hizo la luz, es ese momento de despertar de la conciencia. Sea la luz es el llamado del amor, recordado como la chispa de lucidez que te dice que nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios, que es la primera frase del curso de milagros. Quiere decir pues que solo el amor es real, por lo tanto no puede ser amenazado. Y la luz es el recuerdo de lo real, es que, digamos, no destruye la oscuridad, sino que la disuelve al reconocerse, que esto es lo que siempre digo yo, que tenemos en la parte del sueño una parte de sombra y una parte de luz, y que solamente abrazando esa sombra es como se puede disolver. Al reconocer que eso está ahí, que no es real, pero que está ahí, es en el momento en el que yo puedo disolver toda la sombra. Así que bueno, haciendo un repaso de estas dos premisas, pues ni Dios creó el mundo, no lo hemos interpretado mal, ni tenemos que coger la frase esta de por mi culpa, por mi gran culpa, como un castigo para fustigarnos y darnos de latigazos, ¿vale? Espero que te haya gustado esta interpretación o esta manera de darle un poco de luz a estas dudas que tenía Mónica. Mónica, espero que te haya servido. Y bueno, te invito a que si no nos sigues, empieces a seguirnos para recibir todo el contenido que voy subiendo al canal todas las semanas de Jesús y de otras cosas súper interesantes para acercarnos más a ese posible despertar. Y si como Mónica tienes alguna sugerencia que hacernos o hay algo de la Biblia que no entiendas o alguna frase de Jesús que no entiendas, pues déjalo en comentarios y estaré encantada de poder darle luz a eso que ahora mismo hay oscuridad. Te mando un besito y que tengas feliz semana.